Hoy en Caos Terra exponemos el invierno nuclear, que bloquearía gran parte del Sol durante al menos una década. En tanto, la lluvia radiactiva contaminaría potencialmente cultivos y ganados, además de causar enfermedades por radiación y cáncer directamente. Más tarde, causaría mutaciones genéticas en plantas, animales y seres humanos, como sucedió en las inmediaciones de Chernóbil. Por otra parte, las estimaciones más recientes indican que la desaparición de casi el 50% de la capa de ozono daría como resultado varios años de luz ultravioleta UV extremadamente alta superior a 35 en la superficie, lo que a partir del tercer año después de la guerra, y durante 4 años, aumentaría la posibilidad de desarrollar cáncer de piel, quemaduras, fotoenvejecimiento y cataratas en humanos. Frío, una mortífera pequeña edad de hielo llegará con temperaturas extremas. La oscuridad causada por la nube de polvo y ceniza será suficiente para enfriar todo el planeta en aproximadamente 1,25 grados Celsius, lo que tendrá efectos letales en la producción de alimentos. La mencionada investigación dijo que las temperaturas se reducirían durante más de 25 años y que las heladas asesinas reducirían las temporadas de siembra entre 10 y 40 días por año durante 5 años. En cualquier escenario de guerra nuclear, los cambios de temperatura tendrían su mayor efecto en la agricultura de latitudes medias y altas, al reducir la duración de la temporada de cultivo y la temperatura incluso durante esa temporada, dijeron desde el Bulletin of the Atomic Scientists. Las temperaturas bajo cero también podrían conducir a una expansión significativa del hielo marino y la capa de nieve terrestre, lo que provocaría escasez de alimentos. Los científicos advierten que las muertes derivadas de los efectos del invierno nuclear durante los meses posteriores a la guerra darían lugar a un número de víctimas mucho mayor que las sufridas en la explosión, el calor, los incendios y la radiación más inmediatos. Se estima que, al año, la temperatura caería 1 grado, mientras que después de 5 sería 1,5 grados más baja. Solo 20 años después del conflicto la Tierra volvería a calentarse a solo 0,5 grados, aún por debajo de la temperatura actual. Acompañando a lo que los investigadores llaman las temperaturas superficiales promedio más frías en los últimos 1000 años, la guerra nuclear conduciría a pérdidas globales de ozono del 20% al 50% en áreas pobladas, niveles sin precedentes en la historia humana, según la investigación publicada en 2014 por los científicos Michael J. Mills, Owen Betun, Julia Lee Taylor y Alan Robock. En una investigación más reciente, otro equipo de científicos de la Universidad Estatal de Luisiana descubrió que una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia desencadenaría una pequeña edad de hielo que duraría miles de años y en la que las temperaturas globales promedio descenderían a unos décimo bajo cero, más que durante la edad de hielo más reciente, hace 11.700 años, en el primer mes después de la detonación de bombas nucleares. El congelamiento de los océanos y la aniquilación de la vida marina. El análisis muestra que las temperaturas de todos los océanos caerán rápidamente y no volverían a su estado anterior a la guerra, incluso después de que se disipe el humo. A medida que el planeta se enfriara, el hielo marino se expandiría en más de 10 millones de kilómetros cuadrados y hasta 2 metros de profundidad, lo que a su vez bloquearía los principales puertos, y que impactaría a largo plazo en la pesca y los servicios de transporte. Posteriormente, el hielo se extendería a las regiones costeras normalmente templadas y evitaría el envío a través del hemisferio norte, mientras que llevar alimentos y suministros a algunos puertos donde los barcos no están preparados, como el Mar Amarillo, para enfrentar el hielo marino, se volvería difícil. Por último, la desaparición de la luz solar y la temperatura del mar, especialmente desde el Ártico hasta el Atlántico Norte y el Pacífico Norte, matarían las algas, la base de la red alimentaria marina. Los investigadores dijeron que la pesca y la acuicultura se detendrían por la creación de una hambruna oceánica que, inexorablemente, conduciría a una hambruna humana. En el escenario más grande de Estados Unidos y Rusia, 150 TG, es probable que la recuperación del océano sea del orden de décadas en la superficie y cientos de años en profundidad, mientras que los cambios en el hielo marino del Ártico probablemente duren miles de años, afirma la investigación Un nuevo estado oceánico después de la guerra nuclear, publicada en julio de 2022. Coincidieron con sus pares al advertir que el invierno nuclear provocará la expansión del hielo marino en áreas costeras pobladas y la aniquilación de la vida marina oceánica. En todos los escenarios, el océano se enfría rápidamente pero no vuelve al estado anterior a la guerra cuando se disipa el humo, advirtieron. Los ecosistemas marinos se verían muy perturbados tanto por la perturbación inicial como por el nuevo estado del océano.
La mayoría de los estudios científicos que existen sobre el invierno nuclear anticipan que años después de cualquier guerra mundial, pequeña o grande, la hambruna por sí sola podría ser más de 10 veces más mortal que cientos de explosiones de bombas involucradas en la contienda. La investigación de 2014 advirtió sobre un daño generalizado a la salud humana, la agricultura y los ecosistemas terrestres y acuáticos a causa de la pérdida de ozono y las heladas. Y a eso se sumaría la falta de lluvias, que reduciría la temporada de producción entre 10 y 40 días. 5 años después del conflicto, la Tierra vería un 9% menos de lluvia, mientras que 26 años después de la guerra todavía habría un 4,5% menos de lluvia. La combinación de años de heladas mortales, reducciones en las precipitaciones necesarias y aumento prolongado de la radiación ultravioleta, además del impacto en las pesquerías debido a los cambios de temperatura y salinidad, podría ejercer presiones significativas sobre los suministros de alimentos en muchas regiones del mundo. Es concebible que las presiones globales sobre los suministros de alimentos de un conflicto nuclear regional puedan, directamente o a través del pánico resultante, degradar significativamente la seguridad alimentaria global o incluso producir una hambruna nuclear global, anticiparon Michael J. Mills, Owen Betun, Julia Lee Taylor y Alan Robock. Una investigación publicada en agosto de 2022, basada en simulaciones por computadora y dirigida por científicos climáticos de la Universidad de Rutgers, predijo que más de 5.000 millones de personas morirían de hambre como efecto de una guerra a gran escala. Sobre la base de investigaciones anteriores, los científicos Lilicia y Alan Robock calcularon que la producción calórica promedio mundial disminuiría aproximadamente un 90% 3 o 4 años después. Y anticiparon, también, que las disminuciones de cultivo serían más severas en las naciones de latitudes medias y altas, incluidos los principales países exportadores como Rusia y Estados Unidos, lo que podría desencadenar restricciones a la exportación y causar graves interrupciones en los países que dependen de las importaciones en África y Medio Oriente. En esa misma línea, el Bulletin advirtió que después de que se consuman los alimentos almacenados, el total de calorías alimentarias disponibles en cada nación se reducirá drásticamente, poniendo a millones en riesgo de inanición o desnutrición. Las medidas de mitigación no serían suficientes para compensar la pérdida global de calorías disponibles, afirmaron. En un estudio publicado en febrero, los investigadores Nick Wilson, de la Universidad de Otago, y Matt Boyd, de Adapt Research en Nueva Zelanda, afirmaron que Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Vanuatu y las Islas Salomón podrían continuar produciendo alimentos a pesar de la reducción de la luz solar y temperaturas más frías causadas por el hollín en la atmósfera después de una guerra nuclear en el hemisferio norte. También era probable que estas naciones insulares tuvieran una robusta autosuficiencia alimentaria, incluso en un invierno nuclear extremo. El Dr. Boyd dijo que aunque algunas otras naciones probablemente podrían producir suficientes alimentos, otros factores, como el colapso de la industria y el funcionamiento social, podrían poner en duda su capacidad de recuperación. Estamos muy cerca, pero aún nos cuesta imaginar un invierno nuclear. A lo largo de los últimos 40 años, los investigadores coincidieron en que los efectos químicos, biológicos y climáticos de una guerra nuclear serán nefastos para la mayoría de los seres humanos que sobrevivan a la conflagración y sus efectos inmediatos. Pero por el momento, la poca conciencia que existe sobre el invierno nuclear es principalmente residual de la Guerra Fría del siglo XX, cuando las tensiones aumentaron entre Occidente y la URSS. La teoría del invierno nuclear de mediados de la década de 1980 desempeñó un papel importante en las reducciones de armas de ese periodo. Pero con el colapso de la Unión Soviética y la reducción de los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia, este aspecto de la guerra nuclear se ha desvanecido. Eso no es bueno, dice el historiador de ciencia y tecnología William J. Perry Fellow, del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales. Por eso Paul Ingram, de la Universidad de Cambridge, cree que el público tiene una necesidad urgente de ser advertido y educado sobre los efectos a largo plazo de la guerra nuclear dado el riesgo actual, que es el más alto en décadas. En 2023 nos enfrentamos a un riesgo de conflicto nuclear mayor que el que hemos visto desde principios de los años 80, dice Ingram. Sin embargo, hay poco en el camino del conocimiento público o el debate de las consecuencias inimaginablemente nefastas a largo plazo de la guerra nuclear para el planeta y las poblaciones globales. Las ideas del invierno nuclear son predominantemente una memoria cultural persistente, como si fuera parte de la historia, en lugar de un riesgo terriblemente contemporáneo, dice Ingram.
Paso a paso, los efectos de una pequeña guerra nuclear. Año 0, 5 megatones de carbono negro liberados a la atmósfera, que absorbe la luz solar y comienza a enfriar el planeta. La lluvia de carbón negro también mata a millones. Año 1, la temperatura promedio de la superficie cae 1 grado. Año 2, la temporada de cultivo se acorta de 10 a 40 días. Año 5, la Tierra es un promedio de 1,5 grados más fría que en la actualidad, más fría de lo que ha sido en 1000 años. También hay un 9% menos de precipitaciones. El ozono también es hasta un 25% más delgado, lo que aumenta los rayos UV en la Tierra. Año 10, el ozono se recupera ligeramente a solo un 8% menos que en la actualidad. Año 20, el planeta se calienta ligeramente a 0,5 grados menos que en la actualidad. Año 26, las precipitaciones aumentan a alrededor de un 4,5%, todavía menos que en la actualidad. Gracias por quedarte hasta el final, no olvides dar like y suscribir para más contenido del canal.